Hace 52 años debutaba en vivo una de las 3 mejores bandas de la historia para mí, mis adorados Ramones. 52 años, un 30 de marzo de 1974, los Ramones hacían su primera presentación solamente para 30 personas. Qué loco, ¿eh? Me gustaría saber si alguna de esas 30 personas están, qué recuerdan de ese show, porque fue en formato trío. Era el formato original de los Ramones cuando se forman, que era Johnny en guitarra, Didi bajo y voz y Joey en batería. Didi contaba que no podía tocar y cantar a la vez, se le complicaba. Entonces, luego de este show, que fue en el Performance Studio en Nueva York, se da el enroque crucial en la historia de los Ramones, ya que Tommy, que era el manager y productor, pasa la batería, Joey pasa la voz y Didi queda definitivamente como bajista y corista y principal compositor. Fue un show, como decía, para 30 personas nada más, que dejó una huella de lo que fue ese comienzo de los Ramones. Decían que Didi mientras cantaba no se sentía muy bien. Bueno, recomiendo el Adiós Ramones de Marcelo Govelo. Acá vas a encontrar data importante sobre este show y ya saben qué libro voy a recomendar fervorosamente. Acá sí, un tipo que vivió, que faltó a 2 shows nada más de los Ramones. Fíjense si habrá estado en todas. El señor Monte Melnick, que acá hay una... Bueno, dice, adiós amigos, 2.263 shows. Vio, y creo que le faltaron 2 nomás, pero estuvo en el primero. Además hay una cronología acá, muy buena, año por año, en donde tocaron. Acá vamos a ver los conciertos. 1974, marzo 30, estudios Performance como trío. Y ahí comienza la historia del punk o del punk, como lo pronuncian algunos. A mí me gusta decirle punk. Y está acá, iba a decir cronometrado, pero está cronicado, si existe el término. Un libro que tiene mucha data, mucha información, muchas fotos. Un tipo que estuvo ahí, Monte Melnick, muy amigo de Tommy, y que fue uno de los impulsores, o que le tiró ahí buenas vibras para que formaran la banda. Y voy a leer algunos párrafos porque no me voy a privar de ello, porque acá hay información de primera mano. Johnny decía: Tommy, el baterista, era nuestro consejero y nos insistía a Didi y a mí para que armemos una banda. Yo le decía: pero si no sé tocar. Y él te salía con: no te preocupes por eso. Tommy siempre tuvo intuición. Yo trabajaba en la construcción como albañil, me habían echado por una normativa del sindicato, dejaban en la calle a los empleados con menos antigüedad para hacerle lugar a un porcentaje de gente que formaba parte de las minorías. Le salió con todo a Johnny. Así que a los 5 años de dedicarme a eso me quedé sin trabajo. Didi y yo trabajábamos en el mismo edificio. Él trabajaba en la sala de correos y siempre comentábamos la idea de formar una banda, pero pensábamos que el de la música era un ambiente raro y no nos decidíamos. Entonces de golpe lo vi todo claro. Pensé en comprarme una guitarra y buscarme algo que hacer mientras encontraba otro trabajo. Y ahí está, fíjense la insistencia de Tommy, fundamental. Bueno, ahora la voz de Joey, del querido Joey. Cuando empezamos la formación era diferente. Yo era el baterista, Didi tocaba la guitarra rítmica y John la solista. Didi se encargaba del bajo, en realidad. Didi se encargaba de la voz, dice, pero no podía cantar y tocar al mismo tiempo. Johnny: el 28 de enero de 1974, 2 meses antes de este debut, ensayábamos en los estudios Performance donde trabajaba Monte. Bueno, Monte Melnick, ahí está. La importancia de Monte Melnick. Bueno,
Dice Johnny, ya conocía a Monte de la escuela, era amigo de Tommy, empezamos a hacer shows chicos, pusimos un aviso en Village Boys e hicimos una fiesta para nuestros amigos el 30 de marzo de 1974, que es el primer show de los Ramones. Éramos espantosos, todavía no teníamos imagen, nuestros amigos dejaron de hablarnos después de esa fecha. ¿Tan malo fue? Teníamos que ensayar más, seguimos haciéndolo hasta agosto y finalmente tocamos en el CBGB. Para entonces ya había alguna semejanza con lo que serían los Ramones. Joey dice, Didi empezó a llamarse a sí mismo Didi Ramón. Era fan de Paul McCartney. Cuando McCartney se registraba en un hotel usaba el apodo Ramone. Paul Ramone. Didi se hacía llamar así antes de que los Ramones fueran una banda. Bueno, ahí está ese origen que yo creo que todos conocen, de dónde viene el nombre de Ramone. Y es la primera banda que se autobautiza o se proclama como apellido, utiliza como apellido el nombre de la banda. Ahora habla Tommy. El cantante era Didi, pero chillaba mucho y a las dos canciones se quedaba afónico. Entonces Joey agarraba el micrófono de la batería y cantaba I Don't Care. Joey tocaba en un grupo glam, Sniper se llamaba, pero nunca lo había visto. Cantaba bien, pero no era buen baterista. Entonces tuve esa idea, vaya idea, Tommy. Wow, estaría bien si Joey cantara. Se lo comenté y nos quedamos sin baterista. Y bueno, ahí ya que tiró la idea Tommy, le habrán dicho, bueno, vos encargate de la bata. Y así quedó. La primera formación de los Ramones, como tour manager, Monte Melnick debuta en esta función en el primer show oficial de los Ramones, que fue en el CBGB el 16 de agosto de 1974. Pero como pasó con Sumo también, antes de su debut en el pub Carolina o Caroline creo, habían hecho un show para los amigos. Ese es el primer show. Y los Ramones, este fue el primer show que dieron como trío, Didi, Johnny y Joey, con Joey en la batería, y ahí comienza. Y además este show sirvió para que Didi se dedicara al bajo y al coro y Joey pasara de la batería a la guitarra. Cambio fundamental, todo gracias a esta fecha que hoy cumple 52 años. Bueno, fanáticos ramoneros, que son muchos los que me siguen y les agradezco infinitamente el aguante y también todas las anécdotas, historias que cuentan. Bueno, comenten sobre los Ramones, ¿qué significan para ustedes? Bueno, si tienen algún dato más sobre esta fecha, yo creo que es muy escasa, muy escueta, y para mayor información, este libro, por favor, si lo ven por ahí en alguna librería, no lo duden, ni medio segundo, es un librazo. Información y bueno, toda la cronología de Monte Melnick, y además tiene el capítulo extra en la Argentina que habla de la Ramonesmanía, escribe Ciro Pertusi. Es un libro bibliesco, si se me permite el término. Bueno, ¿qué significan para vos los Ramones? ¿Cuándo los descubriste? ¿Sabías de esta fecha que acá arrancó toda la historia que luego explotó y que tuvo su punto culminante en la Argentina? Modestia aparte. Bueno, comentario. Un me gusta que no cuesta nada, y ya que estamos, te suscribís y le haces el aguante a este canal, autogestivo, bien independiente. Obviamente es gratuito, no tenés que pagar nada, así que agradecido infinitamente a todos aquellos que se suman a esta cofradía melómana de Willy Fish. Pero ¿sabías que un 30 de marzo de 1974 los cuatro fabulosos de Queens, los Ramones, los responsables de que el punk se llamara punk o punk, daban su primer show para amigos ante 30 personas en el Performance Studio en Nueva York, como trío, con Johnny en guitarra, Didi en bajo y voz y Joey en batería? ¿Lo sabías?